Señores, señores, buenas noches, bienvenidos a esta hora de clase, bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles dentro de esta aula virtual. ¿Cuál es en casa? Buenas noches, Lice. Buenas Buenas noches, Byron, noches, Licen. licenciado Gina Macías presente. Buenas noches, Lice. Gina, ¿cómo está? Byron, bienvenido, un gusto poderles saludar, bienvenidos. Buenas Gracias. noches, Licen. Marjorie, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Lice. Justin, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle, bienvenido a esta hora de clase. Buenas noches, Licen. Jorge, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Anita, bienvenida, un gusto tenerla en clases, bienvenida. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Yajaira, bienvenida, un gusto saludarle. Igualmente, Lice, un gusto. Esperemos 2 minutitos a ver si se interconectan el resto de compañeros e inmediatamente damos inicio al desarrollo de la presente clase. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Damos inicio a partir de este instante el desarrollo de las actividades correspondientes a 10º año de Educación General Básica. Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Un gusto poderles encontrar a compañeros que ya estuvieron conmigo el nivel anterior y obviamente que dentro de su desarrollo académico están continuando con sus actividades académicas en este nuevo periodo lectivo. Recordemos que estamos ya prácticamente al final. Este sería el último periodo de lo que corresponde a la básica, a la formación básica. Espero que les vaya súper bien, deseando el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes en el desarrollo de las actividades que tenemos programadas durante este periodo académico que corresponde a 10º año de educación básica. Señores y señores, un gusto poderles saludar desde el centro de nuestro país, desde la ciudad de Riobamba. Un gusto poderles emitir esta señal educativa a cada uno de ustedes, a las 24 provincias que se encuentran interconectados, cada uno de nuestros compañeros. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva actividad académica correspondiente a este periodo lectivo. Señores y señores, iniciamos las actividades. En este caso, vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a ver una introducción en cuanto a los temas que nosotros vamos a proceder a revisar en relación a este tema que nos corresponde a la unidad 1. Prácticamente vamos a hacer una introducción antes del desarrollo de la unidad 1 de lo que corresponde a el proceso educativo
correspondiente al 10º año de educación básica. Iniciamos con las actividades de ciencias sociales, recordando que esta materia prácticamente es una estructura en cuanto a la evolución de la sociedad, en la evolución del hombre, todas las características que han venido desarrollándose de las poblaciones primitivas, desde las primeras poblaciones primitivas hasta el desarrollo de la evolución social en la actualidad, hasta toda la estructura compleja que nosotros tenemos en la actualidad, todas las actividades que nosotros venimos desarrollando periódicamente en nuestro entorno social. Vamos a hablar directamente sobre actividades correspondientes al ocio, descanso, una serie de actividades correspondientes al esparcimiento de cada uno de nosotros. Pese a que de pronto al hablar nosotros de descanso, al hablar de ocio, al hablar de recreación, prácticamente nos viene a la mente que son etapas de descanso que por inercia tienen los seres humanos, pero no, en realidad también son estructuras en las cuales prácticamente las estructuras políticas, como son la constitución de cada uno de los países, han incorporado justamente para que cada uno de los ciudadanos se encuentren, obviamente, o tengan espacios de relajamiento con la finalidad de que, obviamente, recarguen energías, tengan una paz mental y obviamente puedan reincorporarse a sus actividades de una mejor manera, con una mente positiva. Entonces, dentro de estos temas nosotros vamos a ver todas las estructuras que también están constituidas dentro de la Constitución de la República del Ecuador, que es la ley suprema, que es la ley sobre la cual descansa todo el desarrollo de nuestro país. Prácticamente ahí se encuentran deberes, derechos, pero también se encuentra la organización, la distribución política en la cual está establecida nuestro Ecuador, está nuestro país, cómo se encuentra estructurado, cómo hay prácticamente las divisiones, las estructuras políticas, las cuales se deben respetar para que el Ecuador tenga un desarrollo óptimo, tanto político, económico, social y cultural dentro de las sociedades. Iniciamos con el poblamiento del Ecuador. Vamos a ver en qué consiste el poblamiento del Ecuador. Cuando hablamos del poblamiento del Ecuador, inmediatamente se nos viene a nuestra cabeza. Hablamos de la cantidad de personas que viven dentro de un estado. No está muy lejos de la realidad, pues prácticamente nos orientamos a todo este tipo de estructuras, cómo está constituido el poblamiento en el Ecuador, cómo estamos distribuidos los pueblos, nacionalidades, culturas que se encuentran establecidas en el territorio ecuatoriano. Las primeras huellas de la presencia del ser humano, vamos a iniciar desde tiempos prehistóricos, las primeras huellas de la presencia del ser humano encontradas a lo largo de lo que es actualmente hoy Ecuador, se hallan en la región interandina, en el sitio arqueológico denominado El Inga, esto es en Ilaló, y en las cuevas de Chopsí y Cubillán, donde se han encontrado restos de alrededor de 7 y 9 mil años de antigüedad, que demuestran la fauna con que se alimentaron los primeros habitantes, así como los grandes talleres de industria lítica. Cuando hablamos talleres de industria lítica, eso quiere decir que existían prácticamente estructuras, existían espacios en los cuales prácticamente desarrollaban todas las primeras herramientas, todos los primeros elementos de caza, todo lo que iban desarrollando, pero ¿a base de qué? A base de piedra. Litos es piedra. Entonces, al hablar de una industria lítica, prácticamente estamos hablando de una estructura, de una fábrica donde ellos elaboraban todos los instrumentos en base de piedra, todos los que ellos iban utilizando. Entonces, eso prácticamente se encontraban en estos lugares, tanto en Chopsí y en el Inga. Son prácticamente los lugares donde se encontraron los restos de alrededor de 7 y 9 mil años de antigüedad, que demuestran la fauna con la que se alimentaban los primeros habitantes, así como los grandes talleres de industria lítica, donde se trabajaba la piedra para la cacería y desarrollaban determinadas herramientas para la cacería. Los hallazgos de la península de Santa Elena en Las Vegas sugieren que hubo poblaciones asentadas entre los siglos XV antes de Cristo y el siglo XVII antes de Cristo. Estas poblaciones elaboraron objetos de piedra y concha. Estos habitantes encontraron ambientes más adecuados que las tierras del norte, que eran casi inhabitables debido a los largos periodos glaciales.
prácticamente estamos hablando de lo que hoy es Alaska, lo que hoy es Canadá, prácticamente el clima era bastante más rígido, más fuerte, y obviamente ellos buscaron nuevos espacios, siempre estuvieron en constante movimiento, eran nómadas, y obviamente eso les permitió desarrollar diferentes procesos en los cuales prácticamente fueron buscando y alojándose en diferentes sitios de lo que hoy es nuestro continente americano. Poco a poco fueron adaptándose al medio en el cual se situaron y crearon un sistema económico social que ayudó al desarrollo de cada una de estas poblaciones. Prácticamente ese es un pequeño lapso en el cual prácticamente podemos hablar del desarrollo que se dio en este proceso de distribución de la población. Aquí en la imagen que ustedes pueden observar, a mi lado izquierdo, ustedes pueden ver prácticamente el continente americano, y se supone que justamente por esta parte del norte, lo que es hoy es Alaska, ahí se encuentra el estrecho de Bering. Se supone que, y es la teoría una de las más aceptadas, en las cuales por este estrecho, obviamente, habrían llegado los primeros habitantes del continente americano, y obviamente al encontrarse suelos bastante hostiles, bastante fuertes, obviamente empezaron una serie de éxodos, de movimientos, los cuales propenderían en el poblamiento del resto del continente, el descubrimiento de nuevas tierras que les permitiera subsistir, que les permitiera abastecerse de determinados alimentos y puedan subsistir y obviamente puedan procrearse para hasta formar las sociedades más complejas que nosotros veremos más adelante. En relación, pasamos de esta parte fundamental de los primeros pobladores de América, vamos a pasar a lo que corresponde a la independencia del Ecuador. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en relación a las etapas que se dieron durante la independencia de nuestro país. De igualmente, vamos a tratar dos de los eventos más preponderantes que se han dado dentro de este proceso evolutivo, de este proceso de independencia, especial que obviamente aquí está resumido en dos batallas, las más importantes, entre comillas, que se pudieron haber dado. Existieron otras batallas que también marcaron una antesala, prácticamente fueron la antesala para el desarrollo de todos los procesos bélicos del ejército continental, que era el ejército libertario, que como antesala a lo que se daría el 24 de mayo con el primer grito de independencia. En ese sentido vamos a ver dos revoluciones importantes, tanto la revolución de Quito como la independencia de Guayaquil. ¿Cuáles fueron las actividades más preponderantes dentro de estos procesos? En relación a la revolución de Quito, el 9 de agosto de 1809, los libertadores se reunieron en la casa de Manuela Cañizares, una de las mujeres precursoras también de todos los procesos de independencia. Firmaron un acta que suspendía al presidente de la audiencia de Quito, de la Real Audiencia de Quito, en este caso el conde Ruiz de Castilla, y creaba la primera autonomía de gobierno. Eso quiere decir que crearon el primer gobierno autónomo. A consecuencia de esta revolución surgió un largo periodo de persecución y el 2 de agosto de 1810 los insurgentes fueron asesinados. Por ejemplo de esto, para los que tienen la oportunidad o viven en Quito, pueden visitar el Museo de Cera. El Museo de Cera prácticamente guarda un recuerdo vivo de todos estos eventos que se vinieron dando durante todos estos procesos de revoluciones que se dieron. Los quiteños, obviamente, al ver que se había dado este asesinato de todos los insurgentes, los quiteños reaccionaron y se cobraron víctimas. Entre los actores colectivos que se destacaron se encuentran mujeres y pueblos quiteños en general, quienes participaron en todos estos eventos.
En relación a la independencia de Guayaquil, en el año 1812 se dio el fin de la Revolución Quiteña. Entre este año y 1820 se dieron continuas protestas y revueltas. Las autoridades de la audiencia tuvieron que sofocarlas de una u otra manera. Dicho de otra manera, todas estas insurgencias, estas revueltas fueron duramente reprimidas y prácticamente fueron eventos sangrientos en los cuales perdieron muchos nacionales, muchos pueblos, muchas personas del pueblo perdieron la vida a causa de estas revueltas. Pero el 8 de octubre de 1820 los guayaquileños tomaron los cuarteles de la ciudad, se depuso a las autoridades y se confirmó una junta de gobierno provisional que proclamaría la independencia de Guayaquil, aunque los pueblos aledaños seguirían bajo el dominio el dominio español. Los criollos fueron los que participaron como actores colectivos en los movimientos independentistas. Ya vamos a ver, prácticamente hemos hablado en los niveles anteriores y hemos hablado de quiénes eran los criollos. Prácticamente es un evento en el cual también marcó una división bastante intensa dentro de las mismas filas, dentro de las mismas categorías de los españoles. Prácticamente los españoles, al regreso de Felipe VI como rey de Borbón a España, luego de la invasión francesa que sufrió España durante este periodo, durante estos mismos años en territorio europeo, prácticamente esto marcó que al retorno o al tratar de retornar la monarquía a España, prácticamente todos los procesos hubo una gran división de clases. Pues en suelo americano existían españoles, españoles que obviamente nacieron en suelo español y obviamente españoles que vinieron valga la redundancia, vinieron desde la misma España. Pero lamentablemente el rey Felipe prácticamente él creó una división, obviamente les bajó de categoría, por decirlo así, a los españoles nacidos en suelo americano y a ellos los denominaron los criollos. Y obviamente dentro de las reformas borbónicas que nosotros ya vamos a ver, dentro de las reformas borbónicas que se dio durante este corto periodo del retorno de la monarquía a España, prácticamente crearon una serie de modificaciones, una serie de impuestos y obviamente una serie de limitaciones orientadas directamente hacia los criollos. Y obviamente al verse limitados en la administración y en el ascenso de algunos poderes dentro de las colonias españolas asentadas en el suelo americano, prácticamente esto generó, todo esto detonó un descontento, lo cual obviamente generó en la organización de determinados ejércitos nacionalistas, en un principio integrados por campesinos, por ciudadanos de las villas, por obreros de aquella época, quienes obviamente al mando de los criollos fueron entrenados, fueron capacitados justamente para buscar este logro, esta independencia que posteriormente se cristalizaría en las diferentes batallas que se dieron y nos liberaríamos del yugo español, nos liberaríamos de la corona española. Esos son temas que también nosotros debemos de seguir viendo en los siguientes temas, en las siguientes temáticas que nosotros veremos en las siguientes clases. Prácticamente es una pequeña inducción a una serie de eventos que nosotros vamos a ver. Luego de ver estas actividades, luego de ver estos temas bastante importantes dentro de la historia de nuestra nación, durante la evolución misma que tuvo las actividades en, permítanme un segundito.
Listo, continuamos. Entonces les había estado explicando que luego de ver estas pequeñas pastillas históricas en relación a la evolución mismo de nuestro continente, a partir de la llegada de los españoles, de los primeros, yendo mucho más atrás, a épocas de los primeros habitantes, como surgieron los primeros habitantes en el suelo americano, vamos a ver un poquito también, vamos a iniciar con lo que es ya un poquito la estructura en cuanto al ocio, al deporte, la recreación y la diversidad cultural en el Ecuador, que es también bastante importante y bastante considerable dentro de las actividades, dentro de los aportes, que es todos los procesos de evolución y al considerarnos y al estructurarnos como un país constitucional, un país de derechos, un país de libertades, prácticamente todos los eventos de libertad y estructuración, todos las muertes que se dieron a causa de todas estas batallas, cómo nos ha servido para que en la actualidad nosotros gocemos de todas las virtudes y las bondades de las libertades que nosotros tenemos establecidas en nuestra Constitución y obviamente que debemos siempre estar pendientes, tenemos que estar empoderados de todas las actividades que se vienen dando en relación de las modificaciones, de los cambios que se pudieran generar en nuestra Constitución, debido a que de ello depende que nosotros sigamos gozando de este estado de libertades, donde nosotros podemos elegir, podemos escoger, podemos realizar una serie de actividades siempre y cuando estén marcadas dentro de lo que establece la ley, dentro de lo que establece las codificaciones o las legislaciones para que funcione correctamente la sociedad dentro de nuestro país. Iniciamos en esta actividad con el ocio, el deporte y la recreación. Esto es un derecho establecido que obviamente está constituida dentro de la Constitución y que obviamente es de cumplimiento obligatorio. Debido a que de ello depende que nosotros nos sintamos bien, nuestro cuerpo sano, tengamos una mente mucho más creativa y que aporte de una forma significativa al desarrollo de las actividades, tanto familiares, personales, obviamente las mismas que se ven reflejadas en el desarrollo económico a nivel de nuestro país. La participación en actividades deportivas, de recreación y artísticas es un derecho establecido en la Constitución de la República del Ecuador y las leyes las mismas. En relación al artículo 24 de la Constitución establece que las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y también al tiempo libre. Por eso que, en concordancia con este artículo establecido en la Constitución, tiene que establecerse todas las estructuras organizacionales en relación a las actividades laborales, eso que decía el Código Orgánico Laboral, tiene que tomar muy en cuenta al artículo 24 establecido en la Constitución de la República. En este artículo, una vez más, dice o establece que las personas tienen derecho a la recreación. Eso quiere decir que tienen derecho a recrearse, tienen derecho al tiempo libre, al esparcimiento, a lugares donde ustedes puedan disfrutar al aire libre de algún deporte, de alguna actividad, a la práctica, obviamente, del deporte y, obviamente, a la utilización del tiempo libre. Es importante conocer este derecho y promover la creación de espacios para que todas las personas, de acuerdo a las posibilidades, disposiciones y condiciones, ejerzan a plenitud todo lo establecido en el artículo número 24. Eso quiere decir que todos y cada uno de ustedes deben tener justamente el conocimiento, lo que se denominaba anteriormente, en periodos anteriores, habían denominado como el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento significa que usted está constantemente preparándose, está constantemente educándose o autoeducándose justamente en temas de interés general, como son las leyes, cómo funcionan, qué nos protegen, la ley qué me permite hacer, qué me prohíbe hacer, qué debo hacer y qué no debo hacer. Y asimismo, o estar empoderados, saber qué en relación a las instituciones del Estado, qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben promover. Por ejemplo, en la foto que ustedes pueden observar en pantalla, ustedes ven a personas realizando lo que se denomina los espacios de recreación, lo que es bailoterapia. ¿Qué es lo que permite eso?
que ustedes se encuentren en actividad, que tengan un espacio libre, a la vez con la práctica de este deporte, de este tipo de bailes relacionados al mejoramiento de la calidad de vida, tanto corporal y físico, promueven también un ambiente sano dentro de sus organismos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que prácticamente esto se organiza con la finalidad de que nuestro organismo se encuentre también saludable. Recordemos que una de las actividades primordiales del Estado es la prevención en relación a diferentes procesos de enfermedades. No es que simplemente los espacios de bailoterapias que más antes obviamente estaban más con más intensidad funcionando, obviamente no era solo para personas que no tenían nada que hacer, sino justamente para personas que así lo necesiten practicar algún tipo de deporte o que necesiten utilizar los espacios de ocio y recreación con la finalidad de mejorar su calidad de vida a través de la práctica de algún deporte, en este caso lo que se conoce como la bailoterapia. En relación a la Constitución del Ecuador, el artículo 27, de igual forma, la educación estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Entonces, en relación a la educación, el artículo 27, ¿qué es lo que dice? La educación no es simplemente aprender, no es simplemente una estructura de una organización de información de materias fundamentales que deben conocer, como saber reglas gramaticales, como saber sumar, restar, dividir, saber qué es lo que sucedió en el pasado, saber cómo está constituido, dividido, qué sé yo, los reinos de la naturaleza, sino la educación va mucho más allá, que es estimular el sentido crítico. Yo les puedo decir muchas cosas en clases, pero ustedes están en la capacidad de aceptar o refutar esa idea. Ustedes son unas personas críticas y obviamente dentro de esta conceptualización está el respeto a la participación de cada uno de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden participar con el debido respeto, que pueden participar respetando también la creencia, el testimonio de otras personas, de sus compañeros. Entonces, siempre nosotros tenemos que dar el espacio siempre a un proceso democrático donde todas y todos participemos de una forma igualitaria. Entonces, estimula el sentido crítico de la educación. Eso quiere decir que ustedes tienen el criterio para aceptar o refutar una determinada conceptualización. El arte y la cultura física. No solamente la educación está orientada a las materias básicas, sino también está orientada al arte, está orientada a la cultura, está orientada a las actividades físicas. Por eso existe, incluso ustedes habrán visto que en la institución educativa en la cual ustedes se encuentran, muchas de las veces les piden que hagan algún tipo de actividad y física y que graben un pequeño spoiler, un pequeño video de, qué sé yo, de unos 3 o 2 minutos realizando alguna actividad. Justamente esto es con la finalidad de que ustedes también practiquen algún tipo de actividad física que les permita mejorar su calidad de vida. La iniciativa individual y la comunitaria. Todos debemos participar, ya sea de una forma individual, pero también aquí nos encontramos de una forma comunitaria dentro de esta aula. Estamos dentro de la comunidad de décimo y todos tenemos que apoyarnos mutuamente, obviamente de una forma positiva, de una forma asertiva dentro de las actividades académicas. Y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Eso quiere decir, cada uno tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes habilidades y eso hay que saber explotar de una forma correcta para, obviamente, orientado hacia las actividades laborales, en el caso de ustedes, la mayoría son personas que ya se encuentran laborando de tal o cual manera que ustedes necesitan todos estos conocimientos, aplicarlos en sus lugares de trabajo y también en sus lugares familiares. La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en el artículo 3 determina que la práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental. Nadie les puede obligar, nadie les puede obligar a que practiquen tal o cual deporte. Ustedes se encuentran en la libertad de elegir
cuándo y cómo practicar algún tipo de deporte. Esto lo estipula el artículo número 3 de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación que se encuentra establecida dentro de nuestra organización política de nuestro Estado. En cuanto a la Ley Orgánica de Cultura, el artículo 5 determina que todas las personas tienen derecho a acceder a los bienes y servicios culturales, materiales o inmateriales, y la información de las entidades públicas y privadas tengan de ellas, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley. Eso quiere decir que todas y todos nosotros podemos hacer uso de todas las instituciones o los espacios de las instituciones públicas, obviamente tomando en cuenta también las limitaciones que pone la misma ley, las que están estipuladas en la Constitución y en las demás estructuras organizacionales del Estado. Entonces prácticamente son 3 leyes que nosotros hemos visto. La de más envergadura, la de más importancia, es la de la Constitución de la República del Ecuador. Luego, en concordancia con la Constitución de la República, está la Ley del Deporte, de Educación Física y Recreación. Y por último, la Ley Orgánica de Cultura, las cuales tienen concordancia o correlación entre ellas, siempre con la Constitución. No pueden estar, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Esas son las actividades fundamentales. En cuanto a la diversidad cultural del Ecuador, nuestro Ecuador es rico culturalmente. Nosotros tenemos una diversidad cultural fabulosa en cuanto a características, en cuanto a religión, en cuanto a gastronomía, vestimenta, las cuales generan una propia identidad en cada uno de estos estamentos. En Ecuador conviven diversos grupos étnicos, cada uno con su cultura particular. Entre los grupos étnicos se encuentran indígenas de 14 nacionalidades, afroecuatorianos, montubios, mestizos, blancos y extranjeros de distintas procedencias, como árabes, venezolanos, colombianos, peruanos, chinos y europeos, entre otros, que han venido y se han asentado en suelo ecuatoriano. El país Ecuador les ha abierto las puertas a cada uno de estos ciudadanos de otros países con la finalidad de que obviamente desarrollen todas sus actividades de una forma correcta dentro de nuestro país. La diversidad cultural de culturas particulares enriquece la cultura nacional ecuatoriana. Cada grupo étnico debe conservar sus costumbres, pero también conocer y respetar las de los otros en un clima de cordialidad. Tenemos que ser respetuosos con el resto de culturas, en la aceptación, en el respeto que nosotros tengamos hacia la forma de pensar, de la forma de actuar de otros seres humanos. Se orientará una mejor o con una mejor convivencia dentro de nuestro suelo ecuatoriano. Desde la cultura, la diversidad social y étnica del Ecuador también se expresa en la variedad de ritmos musicales y danzas. Por ejemplo, en la provincia del Carchi se encuentran las culturas agua y pasto indígenas, afro y mestizas, que exponen una variedad de instrumentos como las guitarras, las marimbas, las bombas, los pingullos y los bombos, que los hace unas culturas bastante diferentes del resto de las culturas nacionales. Obviamente el resto tampoco son menos importantes, obviamente todos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en el artículo número 1, todos somos iguales ante la ley, no existe diferencias, que todos están constituidos y están reconocidos como seres igualitarios dentro de la Constitución. Estos son los temas que nosotros hemos visto en esta primera etapa, son los temas que vamos a ir haciendo en estos días, un pequeño recuento de todas las actividades que nosotros vamos a ir viendo periódicamente durante el proceso educativo. De esta manera nosotros estamos ya llegando ya a la parte final de todas las actividades que se han programado en este primer inicio de clases. Señoras y señores, una vez más, deseándoles éxitos en todas las actividades que ustedes se encuentran desarrollando, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de todas estas actividades que se han programado y que se vendrán periódicamente incorporando a todas las tareas
a todos los videos, a todo el material de apoyo, como ya se ha venido trabajando en el nivel anterior. Entonces son todas las actividades que nosotros periódicamente, obviamente les iré ya mencionando, indicando cómo se va a ir trabajando para los compañeros que recién se van integrando. Obviamente será una inducción por primera vez. Para las personas que ya han venido trabajando conmigo, obviamente ustedes ya saben cuál es el manejo de la plataforma virtual, donde ustedes pueden cargar las tareas, cómo pueden hacerlo, y obviamente yo ya les iré indicando de forma general para que ustedes estén mejor capacitados y puedan presentar sus tareas de forma efectiva y a tiempo. Señoras y señores, un fuerte abrazo. Bienvenidos a los compañeros nuevos que se integran a este periodo educativo. Bienvenidos y gracias por haber depositado la confianza en este establecimiento educativo que hoy les está brindando sus servicios a nivel nacional con formación académica, en este caso a través de la modalidad virtual. Señoras y señores, bienvenidos y espero que obviamente todas estas actividades se las lleve de la mejor manera. Señoras y señores, de esta manera me despido con un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta las próximas clases. Deben estar pendientes, el horario que se les ha enviado en esta noche no es el definitivo, ya más adelante la institución educativa estará haciéndoles llegar a ustedes el horario definitivo, así es que por favor estar atentos solo a los canales oficiales, a los grupos y a las páginas que son oficiales de la institución educativa, a ninguna otra actividad más, solo a los canales